Hola Daniela, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. También gracias. Muy bien. Vamos a esperar un poquito nada más, ¿no? Sí, muchas gracias. Hola Francisco, hola Hola, Angélica, ¿cómo buenas tardes. estás? Muy bien, gracias. ¿Soy ¿Y el tú? primero en entrar No, ya te o habían hay ganado. alguien más? Sí, está Dani por aquí también. Ya la vi. ¿Cómo ¿Dónde estás? estás, Francisco? Siempre te veo así con ¿No? una frazadita, hace mucho frío. Aquí en el Estado de México Sí. estoy, ujú, en Atizapán. No, ok. Estoy como aquí, como a 15 minutos, bueno, como a media hora o 20 minutos de casa de José y Ah, Vic. ah, Ujú. sí. Está en lo alto, ¿verdad? Así en montañita. Sí, acá es montaña. Mm, Ujú. sí, pues sí. Sí hace frillito entonces. Sí. Hoy tenemos la tarea, ¿no? Sí. Hoy es la tarea de nuestro sueño, creo, ¿no? O algo así. Ujú, ujú. Sí, vamos, se va a poner interesante hoy. Bueno, todas son interesantes. Tú no Muy estuviste desde bien. el principio, ¿verdad? No, pero he visto ahí todos los capítulos en el canal de YouTube. Sí. ¿Ya habías entrado anteriormente a curso de milagros? Pues estaba en otro curso de milagros, o sea, Mm. no con Vicky y con José, en otro curso de milagros. Ujú. Ya Pero traías con Vicky y antecedentes. con José me gusta cómo lo platican y cómo lo describen y todo eso. Sí, a mí Ujú. también lo dan muy distinto, le ponen su sello personal y es muy diferente, pero ha ayudado mucho. Sí, lo trabajan muy bien, lo desmenuzan muy padre. O sea, Ujú, se le encuentra el sentido a la lectura. así es, Ujú. sí. Yo que estoy aquí en los tres, sí he notado mucho cambio en muchas personas a Sí, través de Curso de Milagros, sí. qué bueno. Pues sí, al final eso es, o sea, sí tiene un gran sentido siempre en la vida en general y en cómo te relacionas con las personas, en Ujú, tu entorno, en cómo no tomarte las cosas personal y todo esto. sí, sí, Ujú. ayuda mucho. Sí. Isidra, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien también, gracias a Dios. Ay, qué bueno. ¿Tú, Isidra, de dónde eres? ¿También de México? Sí, aquí de la Ciudad de México. Muy bien. Ujú. Angélica, bienvenida también. Hola, gracias. Buenas noches. Por ahí te distorsionaste tantito. Angie, ¿Estás? hola.
Hola, hola. Hola. Dinora, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también, gracias. ¿Por allá también está haciendo frillito? Aquí está horrible. Sí. Mucho frío. Mucho frío y neblina. Ah, sí, ahí hace mucha neblina, ¿verdad? Ujú. Acá ya te la sabes, el frillito que hace acá. Carla, bienvenida. Hola, buenas noches. Es que no, se me corta mi internet. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, también, gracias. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar otro ratito. Se me hace raro que no hayan entrado Víctor y Jos. Voy a Sí, contactar. sí, gracias. Ya, ¿cómo están? Hola, Paco. Ay, discúlpenme, Hola, Anabel. Hola. Hola, le estaba hola. Ya sé diciendo que que se andaban me hacía aquí. raro que no entraran. Sí, ¿sabes qué? Que andaba terminando una cita y no, no podía, estaba en crisis, mi pobre chica. Entonces no podía dejarla ahí llorando así de, ay, yo le dije, déjame conecto a Cursos de Milagros y ahorita volvemos a darle, ¿no? ¿Cómo están, Pues sí. chicos? A ver, hoy nos toca, ¿qué capítulo nos tocaba? El capítulo 19. Ajá. Miren, prácticamente de lo que hemos estado leyendo, hoy vamos a trabajar lo que es el perdón, la culpa, ajá, y el pecado. Entonces, estos tres temas son sumamente importantes y de hecho va a ir hablando primero de lo que es el pecado, la culpa y hasta el último va a dejar la muerte, que la muerte trae el perdón. O sea, estos tres grandes egos van a ser como lo más importante de este capítulo y que está muy padre porque una cosa nos va a llevar a la otra. Ajá, el sentirnos pecadores nos va a llevar a sentirnos culpables y el llevarnos a ser culpables, todo se rescinde porque creemos en la muerte o en el castigo. Y entonces también nos va a venir hablando de lo que es el cuerpo y cómo va a impactar el pecado y cómo va a impactar la culpa en nuestras enfermedades, en nuestro estado físico, en este canal de cuerpo que tenemos de materia para que nosotros no podamos cumplir con el objetivo. Dice, ese ego se va a meter y va a estar muy fuerte. ¿Quién alcanzó a leer un poquito el capítulo? ¿Quién lo escuchó? Ya lo estoy buscando, ¿eh? Estamos aquí ya buscando. Ah, déjame ver. ¿Quién alcanzó a ver más o menos el capítulo? ¿Nadie? ¿Paco? ¿Nadie? No. No lo vimos. Ok. Nada más quiero ir por títulos. Ya ahorita lo estoy abriendo. Deme un chance. Y si no, a ver, pónmelo ahí, Anabel, para ir viendo el título, porque aquí tengo las anotaciones. Entonces es capítulo 19 y la primera parte. A ver, ahorita. Esperen, esperen. Y ahorita me lo pone Anabel, esperen. Que no tengo aquí el libro. Déjenme ver.
Ahí viene, ahí viene. ¿Sí? ¿Sí quedó, Anabel? No. ¿Sí se pudo? ¿Sí se pudo, Anabel? No. Ah, es que le había quitado el audio. Ahí te lo busco ahorita, ya abrí el libro. El ca- esa. Se dice que la libertad, la paz no se puede conseguir de una manera, que nosotros no la propiciemos con la libertad. Entonces, para la paz, acuérdense que para Curso de Milagros la paz va a ser la paz mental. Ajá. Entonces dice que no podemos tenerla solamente para nosotros, porque si solamente se guardara para nosotros, no podríamos expandirla. Y entonces, si no la puedo expandir, no la puedo hacer crear con los demás a través de mi experiencia. Volvemos otra vez aquí a lo mismo. Nosotros nos reencarnamos en una materia, en un cuerpo. Y a través de este cuerpo que tiene un propósito y una finalidad que ya se nos ha venido explicando, es esta materia de cuerpo tiene un principio. Fue creada para expandir amor. Si yo no lo utilizo para eso, que es lo que dice Curso de Milagros, entonces la paz no se puede extender. Gracias, Anabel. Y ya vieron, si yo decía que era la paz, la concepción, la consecución de la Consecución. paz. Ajá. Y dice la curación y la fe. Entonces nos hace un poquito de enredadera ahí porque nos dice que a la fe no se puede llegar o a la paz no se puede llegar si no tenemos fe. Ujú. Pero ¿cómo se cultiva la fe? ¿De dónde nace la fe? ¿En dónde se deposita la fe? Ujú. Decía mi paciente de ahorita, me cuesta mucho trabajo confiar en los hombres. Ahí hay una falta de fe. ¿Se dan cuenta? Y hay una falta de fe por las creencias que se están formando. Ujú. Entonces, por eso ella ahorita está inestable, no tiene paz, está con angustia, está con ansiedades. ¿Sí? Sí se fijan cómo esa pequeña cosa nos va a llevar a la otra, pero aquí dice bien importante, la fe no, o sea, la paz, punto número uno, no se puede llegar si no tenemos fe. Pero fe ¿en quién? En nosotros mismos. Y aquí dice, reconociéndonos como lo que verdaderamente somos. Si a nosotros nos cuesta trabajo entender que somos, ajá, una chispa divina, que venimos de lo más, de la verdad, ya lo hemos hablado, del amor supremo, aquí dice Curso de Milagros, de nuestro Padre, va a ser muy difícil que nosotros pongamos esa paz en el mundo para que me entiendan. O sea, nadie puede quitarme mi paz y nadie me la puede quitar porque no la puedo perder por esencia propia. No puedo dejar de ser Dios para que me entiendan. No puedo dejar de ser hija de mi Padre, por ejemplo, de esta divinidad, como dice Curso de Milagros. El Padre y el Hijo son uno mismo. Ajá, no se pueden separar. Entonces no hay manera de que yo pierda mi esencia de amor. La única que nos la puede quitar somos nosotros mismos al pensar que los demás pueden entrar en un ataque o pueden entrar a quitármela. Entonces nos vuelve a decir de las relaciones santas. La relación santa es ver que el hermano, ¿qué creen? También tiene su santidad, también es hijo de Dios, también pertenece a esta chispa divina. Nada más que dice que el velo es muy denso. Entonces, no todos despertamos, decíamos en el curso de ayer, en el de los lunes, el mundo de la tercera D es muy denso y imagínense que traemos un velo que quitarlo nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Por las creencias y por toda la manipulación sistémica y social en la que vivimos. Se nos hace ser indignos, pero eso es lo que nosotros creemos. Ujú. Pero no es una realidad. Entonces, entendamos esa premisa del primer capítulo, que dice eso, la curación y la fe. ¿La curación en dónde? En la mente, pero también en las enfermedades, porque más adelante va a hablar de esto, cómo el cuerpo enferma cuando nosotros no tenemos esa paz o no tenemos esa certeza de fe fuerte en nosotros mismos. No en los demás, ni siquiera se nos pide que tengamos una fe en Dios, no se nos pide eso.
Se nos pide que seamos, que nosotros mismos nos reconozcamos como lo que somos. Ujú. ¿Vamos bien hasta ahí? Se nos pide que nos Sí, reconozcamos como hijos de Dios, que nos reconozcamos como dignos de esta divinidad, de esto que somos, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere esto de la curación. Y me gusta porque, fíjense, en el texto 2 dice, la situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y este se curará porque tuviste fe en él. Al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquiera exigencia que tú mismo o que nosotros mismos o el ego hubiese querido imponerle. ¿Ves? Por consiguiente, que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión ujú, contigo. Y puesto que la comparte, la ha dado y así Él cura a través de ti. O sea, nos dice aquí a lo que yo les refiero, no solamente yo tengo esa santidad, también los demás la tienen. Entonces, cuando yo reconozco que el otro, ajá, también tiene esa fe, tiene esa chispa y que lo que él esté obrando o lo que él esté actuando, ajá, es consecuencia de lo que él está viendo en ese mundo de ilusión y yo comprendo esto, dejo de juzgarlo, dejo de atacarlo o dejo de defenderme. Y cuando me dejo de defender, entonces lo hago también divino. También le comparto la gracia, le comparto la paz. Estas lecciones que estamos viendo del capítulo desde el 15 hasta el 19, que es ahorita, se va a tratar de todas nuestras relaciones con los demás. Por eso se nos hace mucho hincapié en las relaciones santas. Por eso dice, libera a tu hermano, casi casi nos está diciendo y nos está pidiendo eso. Libera al otro de tu pensamiento de ataque o de que te tienes que defender, porque al final del camino tanto tuya es la paz como la paz también la tiene él. Lo que pasa es que a lo mejor el otro no se ha dado cuenta porque no está en un curso de milagros, porque no está en una terapia, porque no ha ido a hacer constelaciones, porque toda una serie de herramientas que se nos da para bajar a la tierra. Entonces solamente es entender al otro que él está actuando sobre una creencia y una defensa falsa, pero que también su fe y su paz, ajá, no la puede encontrar si tú no la das primero. ¿Sí me explico ahí cómo está esto? Si yo no brindo mi sí, paz al otro, sin el juicio y entendiendo desde dónde parten todos estos miedos, porque eso se nos va a seguir repitiendo, ujú, entonces yo puedo volver mis relaciones especiales y volverlas caóticas y volverlas en separación e incluso molestarme con el otro, dejarle de hablar al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, de ahí se armó todo esto, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice, que la fe está anclada a la paz, pero la paz es de nosotros mismos hacia los demás, ¿ok? Después, en el que sigue, Anabel, ahorita ya tengo aquí el libro, eso era lo que estaba yo buscando, espérenme. Después viene el otro, espérame, porque ya se me perdió aquí. Si me pones después el próximo, ya vamos en el 3, fíjense, ya me pasé aquí. Espérame. En el 2, exacto, ahí, Anabel, porfa. Dice el pecado en contraposición al error. A ver, esto a mí me llamó muchísimo la atención y dije, wow, fíjense, dice que el pecado no es lo mismo que una corrección de pensamiento. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿De qué depende esto? Decía que el pecado no es lo mismo que una corrección. Sentirnos pecadores no es lo mismo que corregir una creencia. Y decíamos, ¿en dónde reside la diferencia? Ajá. Y decía que el pecado es muy profundo, ajá, de analizar. Cuando Víctor hace las cartas,
y me llama la atención que les dice, mira, no te preocupes, esto con Polish sale, porque esto es de esta vida. Ajá, o sea, es como una creencia nueva que nosotros agarramos aquí. Pero el pecado dice que al sentirnos pecadores, no solamente nos genera una especie de culpa muy grande y aquí viene ya implícita lo que es el alma. Ajá. El sentirnos culpables puede venir incluso de siglos y de vidas pasadas, que ya vienen incluidas en esto. Y cuando yo hice hincapié en el grupo de ayer, yo les decía, o creo que fue en el de jueves, perdón, yo les decía que nosotros nacemos con el pecado original. Entendí por qué Curso de Milagros nos dice que no es lo mismo. Ujú. No es lo mismo sentirnos pecadores que sentirnos eh, con un pensamiento equivocado. El pensamiento equivocado sería como me hago consciente de la creencia y rápido la corrijo. Ah, no me había dado cuenta. No sé, platicábamos con alguien y decía, pero ¿por qué me pasa esto con mi mamá y mi hermana? Y entonces yo le decía, porque tú estás ocupando un lugar que no te corresponde. Entonces el lugar que estás ocupando es el lugar del padre. Estás siendo el papá de la hija, de la hermana y estás siendo la pareja de tu mamá. Y ahí él corrigió el pensamiento y dijo, ¿sabes? Siempre lo había pensado, pero ahorita me está quedando muy claro. O sea, tienes razón. Yo resuelvo, yo siempre estoy tratando de agradar, yo protejo a mi hermana efectivamente como si fuera una hija, pero eso es de esta vida. A eso se refiere el pecado y la contraposición al error. Él corrige esto, va a empezar a hacer hábitos diferentes, como cuáles, no resolverle todo a la hermana, decirle, mira, lo que tú decidas está bien, yo te apoyo, ya no va a correr a ser el papá como lo que estaba haciendo. Por eso dice que esa es una corrección de pensamiento, pero el pecado es más profundo. Le decía a Víctor, se me imagina que es como la corrección de pensamiento, es como cuando vas al dentista y te dicen la muela está picada, le vamos a poner una amalgama para que siga mordiendo. Pero el pecado es una extracción de muelas. Y dice, esta ya no sirve, hay que sacarla completamente. ¿Saben? ¿Y saben por qué? Porque lo que hablábamos era cierto. Nuestra ideología, nuestra creencia religiosa nos dice incluso que venimos del pecado original. Lo que les comentaba el otro día, Adán se quedó dormido y nunca despertó del sueño. Y él se quedó ahí, se quedó dormido. Y por eso creyó en un cuerpo, y por eso sintió vergüenza, y por eso sintió culpa. Ujú. Entonces viene más profundo, como que el pecado viene más arraigado y tiene que ver con el alma. No es de esta vida, sino que viene desde vidas pasadas, para que me entiendan. O sea, el pecado no es tan fácil de limpiar y eso es lo que nos va a traer una serie de problemas en esta vida. Accidentes, enfermedades, el sentirnos con pecados nos hace sentirnos muy culpables, muy culpables. Y dice que la culpa, una vez que entra al inconsciente y se arraiga, que es lo que les digo, para sacar la muela, imagínense todo el show que se tiene que hacer. Se tiene que matar el nervio, se tiene que ir abriendo, hay dolor, hay que sacarla, hay que extraerla. Entonces, no es tan fácil porque la culpa la vamos a estar sintiendo constantemente por las creencias tan fuertes de un Dios castigador. Y eso sí se nos dice en el 3. Ajá. Dice que nosotros hemos tenido la idea errónea, de tener un padre castigador, un padre que nos enjuicia. Ya lo hemos hablado esto, donde se nos enseñó que Dios todo lo ve y que los niños buenos van al cielo y los niños malos van al infierno, ¿no? Entonces, eso fíjense qué fuerte y tan pesado se nos viene mostrando en esta vida. Entonces, se dice que el error del pensamiento es fácil porque lo podemos corregir y no sentimos culpa. Es como lo que le decía a este chico, vas a tener que tomar conciencia y hacer una serie de cambios y una serie de ejercicios donde vas a dejar de ser el papá y vas a dejar de ser el esposo de tu mamá. Incluso yo le decía, vamos a hacer una constelación para acomodarte, vamos a hacer esto para esto. Y él entendió y no se sintió culpable, ¿saben? Él dijo, claro, es que cuando mi padre nos deja, yo al ser el hijo mayor, yo tomo esa postura para poderlas ayudar. Ahí él no se sintió culpable, pero ¿saben dónde sí se sentía culpable? De que él se tenía que ir a Colombia y dejar a su hermana aquí sola.
Ahí sí sentía Ujú. mucha culpa, ¿saben? Y me decía, es que no puedo tener paz. Ahí ya se le fue la paz. Cuando nos sentimos pecadores y nos sentimos culpables, ahí se nos va a ir la paz, ¿sí? Y esto se va a arraigar en el inconsciente y la culpa se va a manifestar en el cuerpo. Ejemplos. Voy a poner ejemplos para que nos quede como más claros. No sé, también tuve hace mucho una paciente que abusaron de ella y el papá había abusado de ella. Entonces decía, yo me siento, ahí imagínense cómo se sentía ella, ni siquiera estaba acusando al padre de que él hubiera abusado de ella. Ella se sentía culpable porque el padre abusaba de ella, pero ¿qué creen? Se sentía que pecadora. ¿Se dan cuenta? Al paso Ujú. del tiempo desarrolló el cáncer. Y cuando se le desarrolla el cáncer, se le desarrolla el cáncer cuando nace su niño. Entonces, fíjense todo lo que fue guardando, todo ese estado de culpa lo fue guardando y cuando nace su niño le sale un cáncer en una mama. Entonces, ella decía, me siento tan avergonzada y me siento tan culpable de lo que fue pasando con el tiempo, ajá, que el cuerpo manifestó ya un cáncer más adelante. ¿Sí me explico? Por eso dice el curso de milagros que no es lo mismo una corrección de pensamiento, que sería como entrar en conciencia algo, que sentirme pecador totalmente, que sería mucha culpa. ¿Vamos bien? Hasta ahí sí me voy explicando cómo lo va manejando él, el curso de milagros, chicas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo quiero preguntar algo. Sí, Carla. A ver, Carla. A ver, mi duda es, por ejemplo, esta persona que estaba como sustituyendo al padre, ajá, obviamente seguía teniendo el mismo comportamiento. Lo único que hizo Así fue es. quitarse la posición. Exacto. Y Ok, no se sintió culpable. ¿Sí ok. me entiendes? Al contrario, él mismo dijo, yo no le estoy haciendo un bien a mi hermana, porque Ajá. no la estoy permitiendo dejar ser, no estoy dejando que ella resuelva. Y al contrario, se está colgando de mí y el día que yo falte, ahí sí me voy a sentir muy culpable, ¿no? Eso es hacer, Sí, exacto, Carla, eso es hacerse consciente, pero no se ok, siente culpa. Entonces la paz no se va, al contrario, regresa la paz y dice, ah, pues sí, esto no nos está ayudando. Pero sentirnos pecadores nos sentimos con mucha culpa. Ujú. sí, Y ahí sí sí, podemos llegar hasta enfermarnos. De hecho, cuando hay culpa, nos pasan accidentes, sí. ¿sí? Nos autocastigamos. Esto viene más adelante. Vamos a buscar inmediatamente el castigo en el inconsciente. Ajá. Sí. Paco, levantaste la manita por ahí. Sí, te iba a como preguntar, es la duda, ¿no? De esta paciente que dices de que se sentía pecadora y culpable, Ujú, eh, primero por tener relaciones con su padre, pero ujú. ahora sí que no con su autorización, pero se sentía Exacto. pecadora entonces porque tal vez se estaba sintiendo que era la tercera en la relación de su papá y su mamá. Exacto. Porque no podía hacer o porque la religión le decía que eso no podía hacer también. O sea, o sea, el tema es que ni Ujú. siquiera culpa al papá. Ella está haciendo algo incorrecto, aunque ella no quisiera, aunque fuera una niña, ¿ok? Pero es como si el niño se sintiera, Ok. yo estoy propiciando esto, así se siente, esto no está bien, Mm, esto no es correcto. ujú, Ajá. ujú, Entonces, sí, ella sabía que eso no tenía que pasar, no estaba en ujú, su control y no podía hacer nada ujú, porque era una niña. Pero al final la niña decía, esto no está bien porque es mi papá. Y fíjense, aquí dice en la tercera, la irrealidad del pecado, Paco, y justo dice, la atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que el pecado se le niega a su expresión, pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado.
Entonces ahí ya entran otras cuestiones más fuertes, porque acá con el otro paciente solamente decía él, ya me di cuenta, como dice Carla, voy a tomar una serie de acciones que me permitan ponerme en mi lugar y entender que esto no nos está favoreciendo. Pero en el caso de la otra chica era trabajarle, absolutamente es trabajarle todo, sus ideas, enseñarle primero que pues no es un pecado, enseñarle dónde está la joya escondida, el regalo, el para qué tenía que vivir todo esto, o sea, cambiarle completamente la percepción de lo que ella veía como se va a condenar y se va a ir al infierno. Esto es impuro, esto no está bien, esto no, nada, nada bien. Tanto fue tanto que se ocasionó como un castigo el cáncer, ¿sí? Y hablábamos de esto la semana pasada, Víctor y yo, que el cáncer, pues, es un pensamiento de autodestrucción hacia nosotros mismos. Porque cómo nos explicamos que la célula, lo hablábamos, la célula se vuelve como oscura y empieza a comerse al cuerpo completamente, se empieza a comer a las otras células que están bien. Entonces son pensamientos de autodestrucción. Y Imagínense como qué tan flagelarte, ¿no? fuerte. Sí, claro, exacto. Es justo lo acabas de decir. Yo creo que por eso los padres no se, no les daba cáncer, ¿no? Porque de alguna manera percibían, según ellos, que eso era pensar en no sé, en una mujer o tener relaciones o algo, y lo primero que hacían es que se iban a sus aposentos y se golpeaban con este cincho, ¿no? Entonces, de alguna manera sacaban el pecado o sentirse tan culpables. Pero en el inconsciente, acuérdense que se queda guardado todo esto en el pensamiento. Y acuérdense que nuestra mente siempre está pensando en el pasado. En todo está menos en misa, dice mi abuelita, ¿no? El pensamiento está en todo menos en misa. ¿A qué me refiero con eso? En que todo está siempre en el pasado y en el futuro, pero nunca estamos en el presente. O sea, no estamos en el presente, siempre estamos viendo lo del pasado y siempre estamos viendo cómo nos queremos proyectar en el futuro. El futuro todavía ni pasa, ni podemos entender ni qué si va a suceder o no va a suceder porque no tenemos un control, pero el pasado, ¿qué tal está? Está fuertísimo en el inconsciente. Entonces, aquí se nos habla de eso, que la mente se vuelve terca. Dice, el ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es el amor y no al miedo. Fíjense esta frase, el ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es el amor y no al miedo. Y ahí entra el perdón. O sea, ahí entra la parte del perdón. El ego se flagela, dice Paco. Ujú. Pero realmente, si nosotros lo vemos ya con una conciencia más pura, lo que tendríamos que hacer al sentirnos pecadores es entender que hay que otorgarme el perdón, ¿sí? Por eso le dio cáncer a mi paciente. Y solamente, se los digo, en una ayahuasca, en dos ayahuascas, tuvo ella la posibilidad de autoperdonarse a sí misma, porque el ego la engañaba. Ajá, y el ego le decía, castígate, castígate por lo que has hecho, porque esto no está bien, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, por esto. Entonces, solamente en un estado de autoconciencia más fuerte, tuvo el valor de autoperdonarse y entender que ella no había hecho nada y que esto le había traído un regalo. Ajá. Entonces es cambiar profundo. Por eso dice que no es lo mismo corregir un pensamiento que corregir el pensamiento de pecadores, ¿eh? Entonces les daba el ejemplo de la muela. No es lo mismo ir a hacerme una amalgama y una resinita a extraerme la muela completamente. Lleva todo un proceso más diferente. De hecho, para extraerte una muela te necesitan sacar una radiografía y luego ver cómo venga de nuevo, y hay que limpiar, y hay que quitar infección, y ahora hay que sacarla, y ahora hay que, o sea, lleva todo un proceso más complicado. Ujú. Y el error de pensamiento solamente es hábito. Entonces me vino a la mente cuando hay cartas que Víctor les dice, tú no te preocupes, esto con terapia sale, porque eso quiere decir que es una creencia que es de esta vida, que se formó, que es rápido de quitar, pero hay otras que vienen desde el alma. Acuérdense que el tiempo no existe, entonces ya viene el alma terqueando desde esa parte. Ahora, fíjense, en esa, esto me pasa mucho cuando son, cuando hay abusos sexuales
y les cuesta mucho perdonarse, pero cuando se van también a una vida pasada y se dan cuenta que ellos fueron los abusadores y que ellos hicieron esto con los niños o con la gente, es más rápido perdonarse, porque dicen, ahora entendí por qué me está pasando esto. Entonces viene el autoperdón. De alguna manera es el autoperdón. Eso es a lo que se refiere en este capítulo, ¿no? Que el autoperdón y el perdón a los demás es lo que nos va a costar más trabajo, porque el ego nos engaña siempre diciendo que nosotros somos los culpables o que los demás tienen la culpa. Ujú. Siempre andamos echándole la culpa a los demás. Después dice los obstáculos a la paz. Y ahí ya se nos viene diciendo, el primero es a medida que la paz comience a extenderse desde lo más profundo de tu ser para abarcar a toda la filiación, que sería todo el mundo, y ofrecerle descanso, se topará con muchos obstáculos. Ajá. Algunos de ellos ellos no los tratarían de imponerse en ti, y hay otros que parecerán provenir de otras partes, de tus hermanos o de diversos aspectos del mundo externo. Aquí ya nos habla un poco más de cuánto trabajo nos cuesta otorgar el perdón. Primero el perdón a nosotros mismos y después el perdonar a los demás. Sabemos que tenemos que hacerlo y a ver, levante la mano quien ha querido, o sea, piensen en una persona que les cueste mucho trabajo y que saben con esta enseñanza que debes de pasar eso y que ya debes de olvidar eso y que lo único que hay que hacer es unirse. Ya, lo sabemos, pero ¿qué es lo que nos detiene? Y dice que uno de los obstáculos más fuertes es el miedo. Ajá. La falta de fe es otra. El miedo y la otra es la falta de fe. La falta de fe porque decía mi paciente, yo ya no me quiero enamorar porque siempre me va como en feria. Entonces yo la tuve que hacer consciente de que no se trata de que le vaya en feria, ella es la que está decidiendo vivir la experiencia y que la que no se da cuenta, porque ella dice, es que ya no creo en los hombres, no, no se está dando cuenta que la que no se tiene fe es ella, no tiene que ver el otro, es yo no tengo la confianza suficiente en mí para poder creer en el otro. Y nos pasa, ¿eh? Y todos, incluso siendo maestros nosotros, a mí me pasa. O sea, y me pasa y me pasa y me pasa y es una persona de mi familia y digo, ay, no, otra vez, o sea, es que siempre pasa lo mismo, pero vuelvo a respirar y digo, ok, está bien, acuérdate, tiene miedo, y ahí voy, ¿no? Y otra vez. Pero yo tengo que confiar en mí para poder dar ese paso. La otra persona no va a cambiar, no lo va a hacer. Sí, a menos de que la historia de su vida empiece a cambiar, le presenten otro tipo de cosas, etcétera. Pero los otros no cambian. Sería yo mi fortaleza en mi fe en mí misma, en que lo puedo lograr y que lo que estoy proyectando en esa persona son mis miedos a pensar que me puede hacer daño. ¿Sí me explico ahí cómo está esto? Dice, uno de los más grandes obstáculos es el miedo y otro es la falta de fe. Pero la falta de fe, ¿en dónde? En Dios, ¿en quién? En nosotros. En pensar que lo podemos lograr. En pensar que si confío me van a volver a dañar. En pensar que si muestro, dice ella, si me vuelvo a entregar y vuelvo a dar el amor, me va a ir como en feria. Ajá. Entonces le digo, no, no se trata de eso, porque no puedes cambiar tu esencia. Tendrás que confiar en que estás aprendiendo y que no estás haciendo nada malo y que te tienes que limpiar de creencias que no te permiten entregar el amor. Ujú. O sea, dice, ya estoy cansada. Y yo le dice, ¿y cómo te explico que el karma es de relaciones? Así vas a vivir toda esta vida, a eso vienes. No has logrado afiliarte, no has logrado mantenerte unida, terminas peleada, terminas echándole la culpa al otro. Una bola de pendejos, ¿no? Decía ella, de los hombres, ¿qué les pasa? O sea, sigue separándose y no es esa la finalidad. No ha entendido que ella es la que tiene que hacer este cambio, pero no confía en ella. Entonces, por eso le está dando mucho miedo. ¿Se dan cuenta? Les doy ejemplos porque este capítulo es como hacernos mucho hincapié de el perdón, el pecado,
Ajá, la corrección del error, decíamos pecado, sería pecado, perdón, y el otro se los dije, la muerte. Ujú. Esos son los grandes miedos de la humanidad. Dice, el primer obstáculo es el deseo de deshacerte de la paz. Lo que yo les decía, yo sé perfectamente que tenemos que ir y otorgar esa confianza en el otro y otorgarte la confianza a ti misma para que esa relación se dé. Pero mi miedo entra y me obstruye la paz. No la quiero dar. O simplemente estoy enojada, o simplemente estoy enojado. No la quiero dar, no lo quiero ver. Ahorita no estoy disponible, no lo quiero aceptar. No quiero, no quiero. Ese es el ego. Ajá. No quiero deshacerla, no quiero compartirla. Dice la paz, serves. Tú eres el O, centro o desde sea, te perdón. fuiste un Ya. momentito, te quedaste en La Paz. Ajá. Tú eres el centro desde donde ella radia hacia afuera para evitar a otros entrar. Fíjense, aquí se me vino mucho a la mente que yo le decía, se nos pide mucho que dejemos entrar al otro, pero ¿cuánta gente no conocemos? Y se me viene la película del vecino gruñón. ¿Sí la han visto? El vecino gruñón, donde la chava le da amor, 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 y él, o sea, está cerradísimo, no quiere compartirla. Se enoja, insulta a los que entran a dejar las paqueterías, patea al gato, o sea, de todo se enoja, no está disponible la persona, no deja entrarla. Entonces, por eso dice, tienes que soltarla, y expandirla a los demás. Entonces, me vino mucho esta parte de palabra donde se dice que hay amargura, ujú, y donde guardas todo como para ti y no quieres compartir, pero nada, ni tu tiempo, ni tus cosas, nada. Es más, ni tu saludo quieres compartir, ¿no? Entonces dice que ese es uno de los primeros obstáculos. ¿Por qué querrías dejar a la paz sin hogar? ¿Qué es lo que crees que te tendría que desalojar para poder estar contigo? ¿Cuál parecer, ¿Cuál parece ser el costo que tanto te resistes a pagar? La pequeña barrera de arena, dice, todavía se interpone entre tu hermano y tú. Dice, ¿la reforzarías ahora? Es una pregunta. Solo se pide que la abandones solo para ti y Cristo te lo pide para sí mismo. También nos dice que voltees a ver al hermano como si fueras tú mismo y que lo que no estás dispuesto a dar es porque no estás dispuesto a recibir. Y ojo con esto porque esto es parte de la abundancia, ¿no? Hoy hablábamos de eso. O sea, lo que no estés dispuesto a dar es tu incapacidad para no poder recibir. No puedo dar amor, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No puedo recibir el amor. Entonces, yo no puedo dar la paz, no voy a poder dar la paz a los demás. ¿Han visto en las iglesias cuando nos dice el Padre, la paz los dejo, la paz los doy y nos hace darnos la paz? ¿Y a quién no le cuesta trabajo? A mí me cuesta trabajo, ¿eh? Siempre era esa parte de dar la mano. Ajá. Bueno, antes no, hoy ya no, pero antes me costaba mucho trabajo. O sea, ay, darle la mano a alguien que está aquí enfrente, ¿no? Yo te decía, ya viene esa parte donde nos va a hacer que nos demos la paz a todo el mundo sin conocernos. Antes me pasaba, hoy ya no, o sea, ya no, pero me costaba mucho trabajo porque no lo conocía. Y yo decía, ¿y dónde, cómo, por qué le voy a dar la paz? Pero de ahí viene esa enseñanza. La paz los dejo, la paz los doy. Es lo mismo dar que recibir. Entonces decía, la paz no la puedes dar si tú traes un conflicto interno en los pensamientos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vas a dar? Pues no amor y vas a recibir no amor. Entonces hay veces que decimos, pues es que el otro me hace, no, no es que te haga, lo que pasa es que tú estás dando eso. Entonces hay que analizarnos, por eso dice hasta dónde deseas recibirla, hasta dónde estás dispuesto a darla. O sea, no has entendido
que el Cristo es tu hermano, el que está enfrente de ti. Ajá. Y que es tan fácil verla con los ojos que yo lo veo, dice Jesús. O sea, si tú lo pudieras ver de la forma que yo lo miro, si tú pudieras ver a través de los ojos de Jesús, por ejemplo, al otro hermano, sería más fácil. Pero el ego es el que nos dice, no, no la sueltes, no la compartas. Ujú. Y ahí andamos de tercos. Nos dice, no, no la compartas, no la des, no queremos hacer las paces, no quiero verlo, ya hasta las bloqueamos, o sea, los bloqueamos, los quitamos del teléfono, o sea, ¿sabes? Los eliminamos, o sea, me decía mi paciente, ya hasta lo eliminé, o sea, ¿no? Ya lo eliminé. Entonces, ¿habría necesidad de eso? Les pregunto, ¿habría necesidad de eso? Pues no, lo que pasa es que no tienes paz. Entonces tú dices, según tú mismo o tú misma dices, me voy a dar esa paz, pero estás haciendo separación. Entonces no va a haber paz. O sea, si pensamos de esa forma, no va a haber paz. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo este capítulito que nos está hablando de eso? Sí, están muy callados. ¿Por qué? No, sí se Sí les entiende. está. Sí, sí, Sí se se va entiende, ¿no? entendiendo. Dice, la atracción de la culpabilidad. La atracción por la culpabilidad hace que le tengas miedo al amor, pues el amor nunca se fijará en la culpabilidad en absoluto. La naturaleza del amor es contemplar solamente la verdad, donde se ve a sí mismo, ujú, dice, donde se ve a sí mismo y al fundirse con ella, una santa unión y una complexión. De la misma forma en la que el amor no puede sino mirar más allá del miedo. Así el miedo no puede ver el amor, pues en el amor reside el fin de la culpa, tal inequivocablemente como el miedo, dice, del miedo depende de ella, el amor solo se siente atraído por el amor, no puede ser atraído por el miedo. O sea, es lo que les explico, si yo no otorgo esa paz, es porque tengo miedo y porque creo que me tengo que defender o porque creo que tengo que tener la razón, o sea, ego, totalmente ego. Ujú. Entonces nos dice que ese es el primer obstáculo, uno de los obstáculos, el por qué nosotros no podemos extenderla y dársela al otro. Entonces yo les decía que pensaran en esa persona con la cual hoy les cuesta trabajo involucrarse, unirse, sentirse. Ujú. Y ya traemos herramienta. Nos dice que si nosotros no confiamos en la otra persona, primero, pues es que no confío en mí misma. Y segunda, algo que me está proyectando de ella o de él que yo tengo y que efectivamente me da miedo verlo y por eso no me acerco. También esa es otra reflexión. O sea, si yo no puedo acercarme a esta persona y otorgar el perdón y la unión, o la integración, es porque esta persona me muestra una sombra que yo mismo tengo y que me da miedo observarla y que entonces viene mi auto no perdona a mí mismo. Por eso me alejo, por eso creo esas distancias. Entonces habría que revisarnos con nuestras relaciones cómo estamos. Ajá, habríamos que revisarnos con quién me siento separado y me está costando trabajo otorgar ese perdón o esa alianza. Ujú. Entonces, por ahí vamos checándolo. Dice, el segundo obstáculo es la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón, por razón de lo que le ofrece. Entonces, a ver, dice que en cuanto nosotros creemos en el cuerpo, lo primero que vamos a hacer en automático es cuidarlo. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, si nosotros creemos en el cuerpo, en automático lo que vamos a hacer es cuidarlo. Y si vemos más cuerpos que se fragmentaron, que hay fragmentos allá afuera, o sea, ustedes, si yo veo el cuerpo de ustedes, en automático viene un pensamiento de tengo que defenderme de ese cuerpo que está enfrente de mí. Y ejemplos, eh, el miedo, ¿no? El miedo, digo, no vamos lejos, en el COVID, ¿cómo estábamos todos contra todos? O sea, no podíamos ni estar cerca tanto tiempo, o sea, juntos, porque, y si alguien te tocaba o si alguien te rozaba, ¿qué pasaba?
O sea, te volteaban a ver como, ¿no? O si no traías cubreboca, ¿por qué no traes cubreboca? Entonces tenía un miedo, el rechazo terrible, pero porque estábamos viendo el cuerpo. Entonces, no veíamos más la esencia del amor, nos dice. Veíamos el cuerpo. Y entonces dice que andamos haciendo una serie de cosas para proteger, para cuidar. Y fíjense, yo me reía porque yo decía, pues sí, si todo es una creencia, que si la dieta, que si las vitaminas, que si las cremas, que si, ¿saben? Entonces yo decía, claro, vamos a hacer una serie de cosas para proteger al cuerpo. Y ahora imagínense los cuerpos de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas. O sea, ¿qué vamos a hacer con tal de estar ahí, según nosotros, cuidando el cuerpo? Una serie de separación muy fuerte, unas series de separación muy fuertes. Nos va a entrar el miedo, nos dice el ego que va a entrar el miedo. Al ver el cuerpo va a entrar el miedo. Tengo una paciente que decía, mira, es muy lindo este hombre, ahora esta es otra totalmente diferente. Es muy lindo el hombre, me da todo, me consiente, me apapacha, me hace mis fiestas de cumpleaños, me tiene bien, me cocina, es todo lo que una mujer quisiera, pero ¿qué crees? Que está bien feo y a mí no me gusta y la verdad está mayor que yo, ¿no? Decía. ¿Qué está viendo, chicas? El cuerpo, El cuerpo. ¿sí? Y entonces eso no le permite recibir el amor, no le permite recibir el amor. Entonces es una lucha, pero una lucha de creencias. Mi paciente es de Culiacán para variar, ¿no? Entonces es una lucha de creencias. Porque dice, ¿cómo puede ser posible que este hombre me trate bien, me dé todo, me cuide lo que yo había pedido, pero está feo y es mayor, ¿no? ¿Por qué no lo puedo aceptar? Entonces ya conforme vamos trabajando, vamos viendo de dónde viene toda esa estructura de creencias que le dicen que el hombre tiene que ser así, así, así y asado. Entonces dice que eso sería el segundo obstáculo, la creencia del cuerpo. Y aparte, dale un valor, ajá, por lo que ofrece según el cuerpo. Entonces, ya se dan cuenta cómo somos incapaces de hacer esa unión, de dar el amor, incluso de otorgar el perdón, de unirnos. Dice, ese es el tesoro que crees que la paz te arrebataría, y de esto es de lo que crees que te despojaría, dejándote sin hogar. Y esta es la razón por la que negarías la paz, esta es la razón por la que negarías a la paz un hogar. ¿Consideras que ello supone un sacrificio, ajá, enorme y que se está pidiendo demasiado? Más se nos hace una pregunta, ¿se trata realmente de un sacrificio o de una liberación? Entonces, el desapego, chicas, el desapego es incluso, chicos, desde nuestro propio creencia del cuerpo. Dijimos que el primer obstáculo de la paz tiene que superar un deseo de deshacerse de ella. Y ahí es donde la atracción de la culpabilidad impera. No se desea la paz. El segundo obstáculo de la paz tiene que superar, ajá, el cual está estrechamente vinculado al primero, y es la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón de lo que se ofrece, pues aquí la atracción de la culpabilidad se pone en manifiesta al cuerpo que se ve en él. Entonces, mm, me puse también a pensar cuando estaba leyendo esto y estaba escuchándolo, decía que tan solo en creer en el cuerpo, ajá, va a haber una separación y va a haber un sufrimiento. Ah, creo que ahí me perdí, ¿verdad? Ahí me perdí, Anabel, o sí me escucharon. ¿Sí? Que iba a haber un sufrimiento y una separación. Y me puse a pensar en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo dije, claro, por eso Hitler quería eliminar a los cuerpos que según él veía que no eran 100% dignos o 100%, ¿cómo se les llama? Él llamaba que no era una raza, superior. Ujú. Que los judíos no eran una raza superior, pero es que ¿a quién estaba viendo Hitler? El cuerpo. Estaba viendo los cuerpos. Ujú. Entonces, eso es lo que se nos invita a ver, que hacemos cada atrocidad en este mundo de ilusión
por los cuerpos y cómo defenderlos y cómo hacerlos hasta en estereotipos los mejores o los más valiosos. Ahí es donde se me vino la parte de la Segunda Guerra Mundial. Él decía que eran indignos y que no iban a poder ser una raza superior. Se me vino también a la mente que cuando se traficaba con los esclavos, ¿en qué se fijaban? En el cuerpo. Se compraban hombres y mujeres que estuvieran fuertes, sanos, grandes, ajá, capaces de poder sostener qué y armar qué. Ujú. Pues todo lo que vendría siendo la arquitectura de en ese entonces. Entonces, todo el tráfico que hacía se compraban gente, se compraban cuerpos para poder hacer todo lo que se tenía que hacer. Se me vino también a la mente cuando Moisés libera a su pueblo, ¿no? De Egipto y los libera porque los tenían en condiciones de esclavos. Entonces, estos gobernantes a quién veían? Veían los cuerpos. Ujú. Y después ya nos ponemos ahora más en fashion y a la moda y todo lo que estamos haciendo hasta por cuidarlo, ¿no? Que si los tratamientos, que si las operaciones, que si el botox, que si todo eso. Y me empezó a dar risa y dije, claro que esto es el segundo obstáculo, el cuerpo. Entonces no se tendría que ver, sí, es un altar y dice curso de milagros y eso me queda muy claro ahora. El cuerpo tiene un propósito. ¿Cuál es, chicos? Ya lo hemos repetido muchas veces. 100 puntos. Ah, para el que lo diga. ¿Cuál es el propósito del cuerpo? Mm, ¿No? Dice, ¿Dar amor? para experimentar el amor. Exacto, Chila. Ujú. ¿Quién dijo para experimentar también el amor? También Chila, ¿quién lo escribió? Bueno, alguien lo escribió y dijo Chila, para dar amor. Ese es el único propósito. Dice, si te tienes que preocupar por cuidar tu altar, cuídalo para poder dar el amor, porque es un canal. Cuida lo que dices, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que tocas. Ese es el único propósito, pero ahí andamos haciendo una serie de cosas raras, ¿se dan cuenta? Con el cuerpo. Entonces tenemos que entender esto porque es más fácil. Y cuando entendemos para qué está hecho y para qué fue creado, entonces las enfermedades tardarán en venir. Ujú. Que eso, por eso mm, dice, no hay grados no hay grados de dificultad en los milagros. Pues no, porque el cuerpo lo enfermó un pensamiento o equivocado, o lo enfermó sentirte pecador y mereces culpa. Ujú. Pero mereces culpa por todas las creencias que te vas armando. Dice, la atracción del dolor. Tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio y en su totalidad aceptar la paz que Él te ofrece a cambio sin imponer ningún límite que te impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella, pues lo que Él otorga tiene que extenderse si quieres disponer de su poder ilimitado y utilizarlo para liberar al Hijo de Dios. No es que no es de este poder de lo que quieres deshacerte, y puesto que ya dispones de él, no puedes eliminarlo. Si la paz no tiene hogar, tampoco lo tenemos ni tú ni yo. Y aquel que es nuestro hogar se queda sin hogar junto con nosotros. ¿Es eso lo que quieres? ¿Deseas ser un eterno, dice, vagabundo en busca de la paz? Entonces dice, sería demente pensar eso. O sea, no, el tema aquí es nuestra necedad y nuestras terquedades. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos resistimos, ¿saben? Dice, tener fe en lo eterno está siempre justificado, pues lo eterno es siempre benévolo, infinitamente paciente, dice, y también completamente amoroso. Ujú. El cuerpo parecerá ser aquello que constituía el miedo para alcanzar el objetivo que tú le asignes. Tú decides para qué quieres usar el cuerpo. Ajá, tú decides para qué lo quieres utilizar, tú decides cómo lo quieres mantener. Decía, es un absurdo. Ajá. Miren, yo me puse a pensar también que a veces por eso dice que el segundo obstáculo es el cuerpo, porque hacemos cada cosa por mantenerlo, ujú, que cuesta mucho, es mucho sacrificio.
O sea, es mucho sacrificio y me puse a pensar y otra vez digo, no es que sea bueno ni sea malo, pero observen las conductas que a veces hacemos, hasta dónde lo ponemos para tener unos bíceps, hasta dónde los tenemos para tener ¿no? Cirugías, hasta dónde lo tenemos para conservarnos jóvenes y bellos, o sea, es un sacrificio. Es un verdadero sacrificio. Les decía el otro día, hasta para vestir y traer un cuerpo, o sea, esculturado y para tener, dejamos de comer cosas que nos gustan para poderlo conservar. Y me uno a eso porque yo decía, ay, no, pues es que hay veces que tenemos que hacer dieta, pero es un sacrificio porque amas la comida, ¿no? Entonces es toda una serie de cosas que nos hace el ego pensar en nuestro cuerpo. Está cañón esto, la verdad es que sí me quedé como muy pensativa. Y fíjense, también dice, examina entonces qué es lo que es compatible contigo. Esta es la elección que tienes entre ti y es una elección libre. Y todo lo que radica en ella vendrá de ella. Y lo que crees ser jamás, dice, y lo que crees ser jamás puede estar separado de ti. El cuerpo aparenta ser el gran traidor de la fe. En él reside la desilusión y las semillas de la falta de la fe, por todo lo que les estoy diciendo que hacemos con él. Mas solo si le pides que no lo pueda dar, puede acaso ser tu error causa razonable para la depresión, la desilusión, el ataque como represalia contra lo que crees que se te ha fallado. Pues no uses tu error para justificar, ajá, tu falta de fe. No has pecado, pero te has equivocado con respecto a lo que significa tener fe. Mas la corrección de tu error te dará motivos para tenerla. O sea, también dice, es como si ya me di cuenta que mi falta de confianza, mi falta de autoestima, mi miedo me rebasa, me perdono a mí mismo por estar pensando en esto. Me perdono a mí mismo, pues por tener miedo. Ok, lo acepto, aquí está conmigo, pero es mío. Ajá. Y no enjuiciarme tan duro a veces también en estas circunstancias. Entonces, hasta aquí vamos bien y nos está hablando de esto. Primero, de los pecadores y de la paz. Todo esto tiene que ver con la paz. El tercer obstáculo es la atracción de la muerte. Y es lo mismo. Ya el hecho de creer en el cuerpo se nos vuelve a conectar con la muerte. Ujú. Yo al creer en el cuerpo, estoy creyendo que algún día desaparecerá. Y este es uno de los errores más grandes que nos hace Curso de Milagros. Si tú crees en la muerte, quiere decir que tú crees que hay un ciclo que se termina ahí contigo. Y esto no es real, lo hablábamos en el curso de lunes. O sea, la muerte no existe porque nosotros somos eternos, porque el amor es eterno. Ujú. Entonces, creer en la muerte nos va a confundir y nos va a traer dolor. Y vamos a hacer todo lo posible por no morir. Les decía que cuál creen que sea el miedo más grande de los humanos, la muerte. Ujú. Nos da miedo morir. Bueno, que no existe la muerte, pero nos da miedo perder el cuerpo. Vaya, en pocas palabras eso es lo que dice, por eso lo está uniendo con el cuerpo. Ajá, porque al creer en el cuerpo creemos que lo podemos perder. O sea, pero que dejamos de existir porque estamos creyendo que somos un cuerpo. No sé si me explique, porque así lo hace ver el Curso de Milagros. O sea, al creer al cuerpo, crees que vas a dejar de existir si lo pierdes. Y esto no es real, no somos un cuerpo. Hay un libro que luego les recomiendo que así se llama, lo tengo yo, el que lo quiera se lo hago llevar, se llama así. Había una vez un espíritu y se nos vuelve a decir en base a Curso de Milagros, no soy un cuerpo, soy más que eso, soy más que soy un espíritu andando en amor. Entonces, ese es el tercer obstáculo, la atracción por la muerte. Ujú. Dice que es como la sombra, que cuando tú te mires la sombra en el piso, dice lo único que tienes que hacer es ver que si avanzas o te cambias de posición, esta desaparece, pero tú sigues. Ujú. Entonces es lo mismo, yo pierdo el cuerpo, pero no se termina ahí todo. Pero me da un miedo perderlo y nos aferramos a cada cosa para no morir. Y lo primero que hacemos cuando hay una enfermedad, ¿qué creen que hacemos? Nos apanicamos, tenemos mucho miedo, me voy a morir, es que yo no me quiero morir. O sea,
Nadie está hablando de muerte. Ya hemos hablado que la enfermedad es un regalo, que la enfermedad es como un freno de mano que te dice algo tienes que cambiar. Entonces busca qué tienes que cambiar para que te cures, ¿sí? Para que puedas corregir el pensamiento que te enfermó. Perdona, une, ve de quién estás separado, cómo estás llevando tu vida, no estás entregando amor, no estás confiando, te estás volviendo amargado, qué sé yo, pero la enfermedad es una manifestación en el cuerpo que se tiene que hacer consciente para que nosotros regresemos al amor. Entonces dice que creer en el cuerpo es una de las cosas que nos separan también de la paz. Ujú. Dice el cuerpo incorruptible, el pecado, la culpa y la muerte, ujú, se originan en el ego. Y estos tres, grábenselo mucho porque es así, el pecado, la culpa y la muerte, pero es que una cosa lleva a la otra. El pecado, creerse pecador, creo que ahí me fui, ¿verdad? El pecado, creerse pecador, va a llevar a la culpa. La culpa va a llevar al autocastigo. Y el castigo va a terminar por creer en la muerte, por creer en, en la muerte. ¿Se fijan cómo van hilados? Dice, estas tres se originaron en el ego, en la clara oposición a la vida y a a la inconsciencia y a la voluntad de Dios. O sea, Dios no las creó, se nos vuelve a decir. Por eso se hizo en base a lo que nosotros fuimos creando en cuanto empezamos a crear este mundo de ilusión. No es a voluntad de Dios porque sería una demencia que Dios hubiera inventado el pecado, la culpa y la muerte. Él no las inventa porque no rescinde en su divinidad, en su esencia, en su fuente. Ayer estábamos viendo una película, ¿no? Paco, que se llamaba Lucy. ¿Ya la vieron? Estábamos viendo esa de Lucy. Sí. Y Mm. véanla. Y lo que me gustó fue cómo ella se funde. Ahora con otra conciencia la vimos. Paco nunca la había visto, pero lo que me gustó fue que yo ya la había visto una vez y ahora ya la vi con otros ojos y dije, ah, entonces eso sería Dios. O sea, como una masa de luz, como una fuente de luz, ¿no? Energía pura y completa. Entonces yo dije, claro, ¿qué va a andar él creando todo esto que nosotros hacemos aquí en una película de terror en el mundo? O sea, por eso dice, es en contra de la voluntad de Dios mismo, porque él no lo hace, él no crea todo esto. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas, ajá, de los desquiciados? Fíjense nada más cómo nos llaman, ¿no? Que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo. Pero una cosa, dice, es segura. Dios no creó ni el pecado ni la muerte. No dispone que tú estés aprisionado a ellos. Ajá, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan a la procesión fúnebre de los que hacen el honor de su creador, cuya voluntad es que viva, no están atacando su voluntad, sino oponiéndosela a la de ella. Es como decirnos que, dice, si yo, y se los dijimos una vez también, creo que en los primeros capítulos, Dios no lleva una lista de nuestros pecados, ¿eh? Créanme que Dios no está viendo si estamos bien o estamos mal, si pecaste, si no pecaste. Es una guía. Esos, los 10 mandamientos, escuchaba en mi clase de religiones y me gustó mucho cómo lo manejan estas ideologías asiáticas. Decía que el Dharma era una enseñanza, una guía para poder hacer las cosas mejor en este mundo. Entonces, una de las compañeras dijo algo importante, dijo, ¿podrían ser los 10 mandamientos un Dharma? Y yo dije, claro. Y el profesor dijo, sí, sí, sí podría ser. Estos 10 mandamientos serían como el Dharma que nosotros, los que podríamos seguir. Es como si ya nos reencarnamos, ya creímos en el cuerpo, y ahora ¿qué hacemos? Entonces se nos dice, bueno, no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, quiere decir no hagas juicio, honrarás a tu padre y a tu madre, quiere decir deja de andarlos culpando, ¿no? Por andar diciendo que por ellos estoy traumado y haciendo todo lo que estoy haciendo, o sea, velos como hermanos, etcétera. Es una guía, ajá, pero no proceden de Dios. Entonces, los únicos que llevamos la lista de nuestros pecados y los que nos vamos latigando somos nosotros. Entonces, en esta fuente de amor, él no está viendo absolutamente eso.
Entonces dice, te invito a que quites ese pensamiento para que tengas la paz, que la comprendas para que venga la paz. Ajá, ya lo hice, ya ni modo, ya le dije a mi mamá, que me voy a ir de la casa y que no la quiero volver a ver. Ya lo dije, ¿no? Es que estaba enojada. Ya, me perdono, pero ni se va a abrir la tierra, ni Dios me va a castigar, ni voy a dejar de ser su hija consentida, ni mucho menos, ¿sí? O sea, nos invita a que entendamos este pensamiento incorrecto. Ujú. Ahí creo que ahí me fui, ¿verdad? A ver, ahorita dejen regresar. Ahí Sí estamos se bien. escucha. A ver, Sí, sí se ya escucha regresé. bien. Y no te Ah, fuiste, perfecto. José. Ah, es que los vi trabados, entonces yo dije, bueno, entonces nos invita a que hagamos esta reflexión en este capítulo. Por eso él dice, grábense, este capítulo habló de eso, pecados, culpabilidad, muerte. Entonces se nos dice que esto no existe, que los únicos que andamos latigándonos ahí con estos pensamientos somos nosotros. Entonces ya vimos que no es lo mismo sentirnos pecadores que corregir un pensamiento, que hacer consciente alguna cosa para poderla manejar. De hecho, el libro de milagros sería como un corregir los pensamientos. Y ya los pecados, pues también poco a poco creo que durante todo este año se nos ha venido enseñando, ¿no? Pero créanse, o sea, créanme, hagan una lista de dónde se sienten culpables. Ajá. O sea, o digan, ¿saben qué? Aquí me siento muy culpable, empecé a sentir mucha culpa. Yo en las terapias les doy un tip. Miren, si sientes culpa, cuando hay una depresión muy grande o cuando hay una tristeza, cuando lloramos es porque sentimos culpa, ¿ok? Y cuando estamos enojados es porque tenemos mucho miedo. Entonces, cuando llores y te sientas triste y estés deprimida, di en dónde estoy sintiendo culpa, en dónde me estoy sintiendo culpable y se lo dejamos, hacemos la expiación. Ujú. Y fíjense, aquí viene esto se los vamos a mandar al grupo. Cuando se hagan esa pregunta y digan en dónde me estoy sintiendo culpable, y cuando esté muy enojada o esté muy encabronada, decimos por ahí, o esté muy furiosa, pregúntense de qué estoy teniendo tanto miedo. Háganse esa pregunta y después hacen esta oración. Dice, te entrego esto para que lo examines y lo juzgues por mí. Que no lo vea como un signo de pecado o de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Esa es una oración. Esas se las voy a escribir y se las voy a mandar. Entonces, pregúntense eso, ¿dónde estoy sintiendo culpa? Y esto es la expiación. Lo expío al Espíritu Santo con esta oración y lo suelto. Porque si no, me voy a latigar y si no, me voy a autocastigar. Ujú. Y lo que menos quiere, créanme Dios, es que nosotros estemos viviendo este infierno de impaz. Entonces lo entrego porque yo no lo puedo resolver. Por eso dice, te lo entrego a ti para que lo examines y lo juzgues por mí, porque si yo lo juzgo, me voy a autocastigar y voy a separarme del otro y voy a hacer un juicio del otro. ¿Sí, chicas? Entonces se los voy a escribir y ténganla ahí a la mano, escríbanla, apréndansela, ¿no? Está muy bella, la verdad. Ujú. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Queda claro por dónde va esto? Sí, todo Ujú. claro. Perfecto. Pues ya está, chicos. Hoy no estuvo Víctor porque le sacaron una muela, entonces no puede hablar. Pero bueno, ¿sale? Vamos a... Capítulo 20, José, la próxima. así es, Anabel. Muchas gracias, chicas. Descansen. Gracias, Igualmente. Dale. José. Bye, Bye. Gracias, cuídense. linda Gracias. noche. Descansen Hasta todos. pronto. Abracito. Gracias. Bye.